complicada. Bueno, vamos a continuar con el curso y voy a discutir un poco más tranquilamente lo que sucede cuando tenemos dos ecuaciones acopladas. Posteriormente voy a introducir un concepto que es el índice de condensación de una sucesión de números reales positivos. Más adelante hablaremos de la función interpolante, daremos ejemplos y consecuencias de todos estos conceptos en problemas de control utilizando el método de momentos. Vamos a empezar entonces considerando dos ecuaciones de calor acopladas, Y1 y Y2. Les recuerdo que pongo datos en H-1 de 0pi porque estoy controlando en la frontera con un control L2. Entonces, el espacio natural de existencia de soluciones son funciones continuas en L2 a valores en H-1 de 0pi y por tanto pongo los datos iniciales ahí. ¿Los puedo poner en L2? Sí, pero la solución no va a ganar más regularidad. Entonces me quedo en este contexto que es el lugar natural para cuando tengo control frontera en L2. Si pido más regularidad al control en la frontera, puedo trabajar en un espacio más regular. Entonces, tengo dos ecuaciones acopladas, Y1 y Y2, y las estoy considerando de una forma que se llama en cascada. Eso quiere decir que en la primera ecuación no tengo un acoplamiento, pero en la segunda ecuación entra la función solución de la primera ecuación como un término fuente de, perdón, voy a usar el editor, como un término fuente de la segunda ecuación. Entonces, tengo aquí el Y1 que entra como término fuente de la segunda ecuación. Esto es lo que el aula pasada escribí como una matriz A que acoplaba las ecuaciones. En esta ocasión estoy controlando únicamente a la primera función de mi sistema de ecuaciones acopladas. Únicamente controlo a Y1 en un extremo del intervalo 0pi, que es justamente en 0. Entonces tengo mi intervalo 0pi y yo controlo en este punto, ¿sí? El control está actuando en este lado de mi intervalo 0pi. Entonces, me pregunto si yo puedo llevar a 0 simultáneamente las dos ecuaciones, la solución completa del sistema. Es decir, busco un control V en L2 de 0t, de manera que Y1 e Y2 en T mayúscula sea igual a 0. Entonces, este es un problema de control a 0 como los que hemos estado viendo todo el tiempo. Bueno, nuevamente usamos
una base de RIS para expresar las soluciones de este sistema. Entonces, eso quiere decir que estoy tomando, como tenemos condiciones Dirichlet, voy a tomar las funciones seno de Kx y esas van a ser una base de RIS del espacio L2 de 0pi. Entonces, dada cualquier función en L2 de 0pi, yo sé que puedo escribir a la función como una serie de senos de Kx multiplicados por unos coeficientes que son justamente el producto interior en L2 de 0pi de seno de Kx con la función g de x. Bueno, entonces, escribiendo la solución y y2 de mi sistema, yo veo que y1 pues es una función de este estilo y y2 es una función de este estilo. Aquí me faltó poner el control, perdón. Ahora vamos, lo que importa es el adjunto en realidad. Aquí el punto importante es que ya no tengo más solamente las exponenciales que teníamos anteriormente. Recordamos que en las aulas pasadas tenía exponencial de menos lambda kt. Ahora tengo una exponencial, aquí lambda k es k cuadrada, pero tengo t veces la exponencial de menos k cuadrada t. ¿Qué hacemos? Bueno, trabajamos nuevamente con el sistema adjunto. En esta ocasión son dos ecuaciones acopladas, pero ahora están acopladas al contrario de las anteriores. Quiere decir que para phi1, que es la correspondiente a y1, esa ecuación tiene como término fuente a phi2 en esta parte. Y phi2 va sola, ¿de acuerdo? Entonces, si recuerdan en el aula pasada, en algún momento yo tomé solución de la ecuación adjunta con datos iniciales justamente estos elementos que son de la base de RIS. Bueno, en esta ocasión, entonces lo que tengo que tomar son dos datos para mi sistema adjunto. Uno va a ser 0 y el otro va a ser seno de pi n pi x y el otro dato lo cambio. Voy a tomar el primero, el dato phi1, que va a ser el seno de n pi x, y para phi2 voy a tener un 0 aquí. Entonces, si nosotros vemos las soluciones con esos datos iniciales, voy a tener cuando phi1, 0 es 0, pero phi2, 0 es seno de n pi x, voy a tener que phi1 de xt es precisamente un polinomio. O sea, aquí acuérdense que como es una ecuación retrógrada, va de t mayúscula hacia 0, siempre me aparecen cosas en t mayúscula menos t. Pero si lo miramos, esto es como un polinomio en t mayúscula menos t por una exponencial con el valor propio de menos el laplaciano con condiciones Dirichlet veces nuevamente t menos t.
O sea, tenemos una nueva familia que ya no son solamente exponenciales. ¿De acuerdo? Entonces, pues tenemos que trabajar con ellas. Y todo lo que habíamos visto únicamente incluía exponenciales de estas familias. Ahora, si con este dato inicial phi2, 0 igual a seno de npx, obtengo que phi2 estaba sola, es una ecuación que no tengo un término fuente, pues es simplemente la exponencial de menos n cuadrada evaluada en t mayúscula menos t por seno de npx. Cuando ahora pongo como dato inicial a phi 0,1 seno de npx y phi 2 en 0,2 igual a 0, bueno, pues phi 2 va a ser 0 porque hay unicidad de soluciones, entonces este término no aparece y phi 1 simplemente pues se comporta igual que phi 2 Chapeu, ¿sí? Phi 1 tilde es como phi 2 Chapeu y phi 2 es 0, porque no estoy poniendo ningún dato inicial acá, en la frontera vale 0, en el lado derecho vale 0, phi 2 es 0. Entonces, cuando yo multiplico la ecuación 1, o sea, el sistema de y1, y2 por phi1, phi2, e integro en 0t por 0pi, cartesiano de 0pi, vamos a tener, integrando por partes, pues la evaluación de y1 por el dato inicial en t de phi 1, 0, ¿verdad? Aquí lo puse como seno de npx. Y vamos a tener y2 también en t. Y aquí me aparece el control por la derivada con respecto a x de phi sub 1. Recordemos que phi sub 1 es justamente la ecuación que tiene como segundo miembro a phi sub 2. Entonces, eso va a ser importante en lo que ponemos. Ahora, yo busco que y1 de t sea igual a y2 de t, y eso sea igual a 0. Entonces, este término y este término no van a aparecer. Y lo que busco, lo que yo quiero resolver entonces es que y1, 0 por phi 1 en 0x menos y2 por phi 2 en 0x, pues va a tener que ser igual a unas exponenciales por v de t. En realidad tengo que tomar primero la ecuación con phi Chapeu 0,1 y phi Chapeu 0,2. ¿Y qué voy a obtener? Pues cuando yo sustituyo, me va a quedar algo que conozco, lo mismo que hicimos para una única ecuación de calor, me va a quedar algo que depende de n, pero es conocido, porque aquí conozco estos coeficientes de Fourier de y0, 1 y de y0, 2, pero en esta identidad del lado derecho me aparece, porque ahí va phi sub 1. En phi sub 1, cuando yo tomaba phi Chapeu 1, 0 y phi Chapeu 0,2 seno de npx, aquí me aparece este polinomio, bueno, de orden 1, pero este veces la exponencial. ¿Por quién? Bueno, pues por un control. Aquí hice este cambio de variable
donde el control originalmente estaba en t y este lado estaba en t mayúscula menos t, simplemente hago un cambio de variable para el control y obtengo que busco una igualdad de este estilo. Esto es un nuevo problema de momentos. Aquí en C1n ya estoy dividiendo por esta n que está de este lado. Entonces, ¿qué quiero resolver? Pues quiero resolver, encontrar una función v tilde de t, que es mi control, que cuando yo multiplique por t veces menos n cuadrada t, pues esto me dé unos números que yo conozco. Si ahora pongo la otra combinación de datos iniciales que puse para phi01 y phi02, cuando phi02 es 0 y phi01 es seno de n pi x, lo que voy a obtener entonces, bueno, este lado es 0 porque con phi2 hay un 0, entonces me queda este número que yo conozco, que depende de n, bueno, y del tiempo, y eso va a ser igual a n veces la exponencial de menos n cuadrada por mi control. Nuevamente, si yo llamo c sub 2n a este número que yo conozco, que depende únicamente de los datos iniciales y del tiempo, y divido entre n que está de este lado, pues lo que yo quiero resolver es v tilde t producto interno con las exponenciales de menos n cuadrada t, la integral de 0 a t de t, pues igual a ese número. Entonces tenemos ahora un caso más complicado que lo que veníamos teniendo, porque ¿qué necesito? Necesito un control que esté formado por un par de familias, bueno, es una sola familia, pero que ¿qué propiedad tiene? Quiero que sea biortonormal a t veces las exponenciales y biortonormal a solamente las exponenciales, ¿sí? Bueno, eso es lo que al final de la aula pasada presenté muy rápidamente y se puede resumir en este lema. Acuérdense que puedo pasar de 0 infinito a 0t, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sabemos, porque tenemos un resultado que ya demostramos que nos permitía pasar de L2 de 0 infinito a L2 de 0t, tomando las restricciones, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una sucesión de números complejos y tengo dos constantes positivas, de manera que la parte real de lambda n sea mayor o igual que delta por el módulo de lambda n, y que el módulo de lambda n menos lambda k sea mayor o igual que n menos k en valor absoluto por rho, esta es una condición de gap, ¿sí? Y además que el inverso de los módulos sea sumable, esta serie sea sumable, pues voy a poder construir dos cosas. Una sucesión haga n biortogonal a solamente las exponenciales y además para todo épsilon mayor que 0 puedo estimar la norma de haga n en L2 de 0 infinito por una constante que depende del épsilon que yo ponga por la exponencial de épsilon veces la parte real de lambda n. Esto ya lo sabíamos. Esto es un resultado que ya vimos anteriormente, ¿sí? Lo novedoso es que también existe una familia P sub n, P tilde sub n, que es biortogonal a esta familia donde tengo las exponenciales e a la menos lambda nt
y t veces las exponenciales de menos lambda nt, ¿sí? Y además puedo estimar nuevamente la norma de esta familia por una constante veces la exponencial de epsilon por la parte real de lambda n. Bueno, este resultado lo probamos en 2010 con Enrique Fernández Cara y Manuel González Burgos. Y posteriormente lo generalizamos a polinomios de cualquier grado. O sea, aquí en vez de t, tener t cuadrada, t cúbica, a t a la potencia k por e a la menos lambda nt. Entonces, se puede trabajar con no solamente las exponenciales, sino potencias de t veces las exponenciales. Esto es útil cuando tenemos más de 2 ecuaciones acopladas que queremos controlar. Y en ese caso, podemos obtener familias mucho más amplias, biortogonales a estas familias con exponenciales de menos lambda nt, t veces exponenciales, t cuadrada exponenciales, t a la k exponenciales, y tenemos este mismo tipo de cotas, ¿sí? No voy a hacer la demostración, es mucho más técnica, pero para que sepan el tipo de resultados que se manejan. En particular tenemos estas desigualdades en 0T, que son las que nos permiten demostrar la desigualdad de observabilidad. Nosotros trabajamos con dos cosas: resolver un problema de momentos, y de ahí viene toda esta teoría de construir las familias bi-ortogonales, pero también nos sirven para demostrar una desigualdad de observabilidad, ¿sí? Y para demostrar la desigualdad de observabilidad, lo que tenemos que hacer es acotar la integral de 0 a t del cuadrado de una serie, ¿sí? Y eso acotar por la serie de los cuadrados, pues aquí con unas exponenciales. Aquí, ¿qué hice? En vez de poner el epsilon, estamos acotando inferiormente, ¿sí? Entonces, en vez de acotar con epsilon, sustituí epsilon igual a t medios. Y entonces sale esta desigualdad que podemos demostrar. Ya lo hice en un caso donde no aparece t veces las exponenciales, pero se puede hacer siguiendo la cota que ya tenemos de las normas de la familia biortogonal para el caso en que tenemos t veces las exponenciales. Y ahí nos salen este tipo de desigualdades de observabilidad. O podemos resolver el problema de momentos. Es exactamente equivalente con estas cotas que hemos dado, ¿sí? ¿Qué podemos pensar más? Bueno, yo aquí puse en el acoplamiento, estoy trabajando con dos ecuaciones de calor idénticas, en el sentido de que el coeficiente de difusión es el mismo en las dos ecuaciones. Entonces nosotros nos preguntamos qué pasaba si en vez de tener el mismo coeficiente de difusión, yo tenía coeficientes distintos. Entonces, pongo, es el mismo problema que antes, tenemos este tipo de acoplamiento, aquí está y1, estoy controlando únicamente en la primera ecuación, quiero controlar este sistema, pero lo novedoso es que yo puse aquí un coeficiente de difusión
distinto. Aquí hay este alfa. Bueno, entonces vamos a empezar viendo, en la primera aula hablamos de distintos conceptos de controlabilidad. Entonces, el concepto más débil es el control aproximado. El control aproximado lo que pregunta es si dados dos datos iniciales en L2 y dado un épsilon positivo y dados dos estados finales en L2, bueno, aquí es en H-1, existe un control V que me lleve al tiempo t a una vecindad de radio épsilon de los datos que yo prefijé, las funciones prefijadas en H-1 de 0 pi. ¿De acuerdo? Otra forma de verlo es por densidad. Es decir, que el espacio generado por y0, y2 fijos, datos iniciales, y2, 0, fijos en H-1. Cuando yo muevo el control V y me fijo en y1 de t, y2 de t, si ese espacio, si ese conjunto es denso en H-1, producto cartesiano con H-1. Bueno, esa propiedad de control aproximado es equivalente, es lo mismo que demostrar una propiedad de continuación única para el sistema adjunto. ¿Qué nos dice esa propiedad? Bueno, yo quiero controlar con V en el extremo izquierdo del intervalo 0 pi, en una parte de la frontera, ¿de acuerdo? Entonces, para el sistema adjunto, eso equivale a decir, lo voy a decir en términos de la derivada normal, pero es phi1 sub x. Si la derivada normal de phi1 en 0, justo en el punto donde yo quiero controlar, es igual a 0, si eso implica que los datos iniciales phi01 y phi02 son 0. Si este resultado es verdadero, entonces por el teorema de Hahn-Banach me dice que el conjunto de estados alcanzables a partir de y1, 0, y2, 0 con controles en L2 de 0t es denso en H-1, producto cartesiano con H-1. ¿De acuerdo? Entonces, nos preguntamos, ¿esta propiedad de control aproximado es más débil que el control a 0? Porque estamos simplemente llegando cerca de un dato, no estamos llegando precisamente al dato. Nos preguntamos si tenemos control aproximado para este sistema cuando alfa es distinto de 1. Ya vimos que cuando es alfa igual a 1, podemos construir esta familia biortonormal y tenemos el control a 0. Ahora, ¿qué pasa si alfa es distinto de 1? Pues vamos a empezar por lo más fácil. Saber si hay control aproximado. Bueno, lo que demostramos de nuevo con Enrique Fernández Cara y Manuel González Burgos es que si alfa es distinto de 1, entonces vamos a tener la propiedad de continuación única si y solo si la raíz cuadrada de alfa no es un número racional. O sea, necesito no estar en qué, ¿sí? En otras palabras, si alfa no es 1,
el sistema va a ser aproximadamente controlable al tiempo t mayor que 0, si y solo si la raíz cuadrada de alfa no es racional. Entonces, bueno, esto nos cambia la perspectiva porque cuando nosotros controlamos en el interior, ese es un resultado que sabíamos antes porque lo había yo probado con Manuel González Burgos en un sistema igual, pero con control interno, ¿sí? Pues ahí era controlable a 0 siempre, no importa si el coeficiente de difusión es de una manera o es de otra. Ahí había control siempre. Entonces, ¿cómo se ve esto? Esto es muy fácil de demostrar. El que si raíz de alfa pertenece a los racionales, entonces no hay continuación única. ¿Cómo lo vemos? Tomamos nuevamente seno de Jx, las autofunciones del Laplaciano Dirichlet en el intervalo 0pi. Entonces, yo voy a escribir, aquí hago un cambio de variable porque es mucho más fácil trabajar con la ecuación del calor en el buena dirección del tiempo, ¿sí? Entonces, simplemente defino phi de xt igual a phi 1 en t menos t. Bueno, yo puedo ver que phi de xt se puede escribir como estos números enfrente de menos alfa j cuadrada t por el seno de jx y tengo aquí otros coeficientes por otras exponenciales, ¿sí? Aquí tengo menos j cuadrada t y aquí tengo menos alfa j cuadrada t. Entonces hay esta pequeña diferencia. Este alfa aparece en estas exponenciales. Y después hago otro cambio de variable en tiempo para phi 2 y obtengo que psi de xt pues es igual a esta serie y aquí nada más aparecen estas exponenciales que ya conocíamos antes. Aquí, si se fijan, este alfa hace que ya no tenga t veces las exponenciales. En cambio, tengo estas divisiones bj entre alfa menos 1 por j cuadrada, ¿sí? Antes tenía, en el ejemplo anterior, tenía t veces e a la menos n cuadrada t, y aquí tengo e a la menos alfa j cuadrada t. O sea, un pequeño cambio me modifica toda la expresión de las soluciones. Aquí puedo calcular quién es BJ, quién es AJ, son los coeficientes de Fourier de los datos iniciales. Y puedo calcular la derivada normal de phi 1 o de phi por el cambio de variable y es esto, me aparece este número. Pero entonces aquí es muy importante que en la misma serie con coeficientes distintos, o sea, tengo este coeficiente para exponencial de menos alfa j cuadrada y otro coeficiente para exponencial de menos j cuadrada. Entonces, lo que voy a ver es que si la raíz cuadrada de alfa es un número racional, entonces yo puedo hacer a esta derivada normal igual a 0 y sin embargo, mis datos iniciales de mi ecuación adjunta no son 0, ¿sí? Entonces, no tenemos la propiedad de continuación única. Bueno, pues vamos a suponer que la raíz cuadrada de alfa es racional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a poder escribir
a alfa como un entero al cuadrado entre otro entero al cuadrado. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico a I0 al cuadrado por alfa? Pues me va a quedar J0 al cuadrado. Y puedo elegir para J distinto de J0 y 0, BJ igual a AJ igual a 0, y para J0 elijo BJ0 igual a 0 y AJ0 igual a 1. Para I0, en cambio, elijo BI0 igual a alfa menos 1 por I0 al cuadrado, y para I0 elijo a AI0 como BI0 entre alfa menos 1 por I0 al cuadrado. ¿Qué obtengo con esta elección? Pues obtengo, en ese momento hay una igualación de las exponenciales para índices distintos, y entonces los coeficientes se matan entre ellos, y lo que obtengo es que esta derivada normal evaluada en 0 vale 0 en todo el intervalo 0t, pero mis datos no son 0, por lo tanto mis soluciones no son 0. Entonces aquí llegamos a un resultado, bueno, que nos sorprendió. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos que si la raíz cuadrada de alfa no es racional, entonces puedo construir o puedo acomodar de una manera dada a alfa, j cuadrada y j cuadrada, de manera que yo tenga una solución estrictamente creciente, ¿sí? Y mi derivada normal, pues va a haber unos coeficientes por exponenciales de menos jt. ¿Qué pasa con estas exponenciales? Bueno, pues son una familia que va a ser linealmente independiente en 0t, y me va a decir que si esta derivada normal es igual a 0, quiere decir que mis coeficientes son igual a 0. Y eso implica que BJ y AJ son 0, en particular phi01 y phi02 son igual a 0, y tenemos el resultado de continuación única, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que si alfa es 1, tenemos control a 0. Sabemos que si raíz cuadrada de alfa pertenece a los racionales, no hay ni siquiera control aproximado. Y sabemos que si raíz cuadrada de alfa no es racional, entonces tenemos control aproximado. Bueno, la pregunta, aquí en México había un programa que se llamaba La Pregunta de los 64,000 pesos, que era un concurso de televisión. Bueno, pues la pregunta de los 64,000 pesos es, ¿qué pasa si la raíz cuadrada de alfa no pertenece a los racionales? Bueno, probamos con Florian Luca que existen valores de raíz cuadrada de alfa que no son racionales y donde no hay control a 0, ¿sí? ¿Y cómo se demuestra? Bueno, lo que demostramos es que no podemos demostrar la desigualdad de observabilidad para ciertos alfas. Acuérdense que la desigualdad de observabilidad es para todos los datos iniciales phi01, phi02. Entonces quiere decir que no puedo encontrar una constante para esos alfas de manera que esta desigualdad sea siempre cierta, ¿sí?
Bueno, en ese momento voy a seguir hablando de esto, pero no voy a hablar de la prueba que hice con Florian Luca, es usar eh, resultados de teoría de números, ¿sí? En realidad, lo que voy a seguir hablando parte de este resultado. O sea, nosotros nos dimos cuenta que lo que estaba sucediendo aquí, pues tenía ciertas propiedades que había que estudiar más profundamente. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando raíz de alfa, no sé, o sea, hay otros valores de raíz de alfa donde obtenga control a cero, además de uno? Hay valores de raíz de alfa donde yo necesite un tiempo grande para poder controlar, porque el resultado que probé con Florian Luca, lo que demostraba es que esta desigualdad nunca, o sea, los alfas que construimos con Florian no permitían demostrar esta desigualdad para ningún tiempo. Es decir, no hay control a cero para ningún tiempo positivo. Entonces, preguntamos, ¿qué pasa con raíz de alfa si lo coloco en otros conjuntos? ¿Sí? Que no es el que me dice que no hay control a cero para ningún tiempo. Bueno, pues por eso, por esa razón, por este tipo de problemas, nos pusimos con Farida Marcotja y, bueno, Sharif, todos lo conocemos como Sharif, con Asia Ben Abdallah y Manolo González Burgos, a estudiar este concepto que voy a introducir ahora. Esto se llama el índice de condensación de una sucesión. Entonces, si recuerdan, en el aula pasada, nosotros estimamos qué sucedía con la derivada de J evaluado en lambda K. Estoy pensando en estas exponenciales de E a la menos lambda KT, y estudiábamos qué pasaba con esta derivada en lambda K cuando K tiende a infinito. Y vimos que la derivada de J' en lambda K, yo lo podía escribir como este producto, que es un producto de Blaschke. Y estuvimos estudiando estos cocientes que eran de esta forma, si recuerdan. Bueno. Posteriormente estudiamos el comportamiento asintótico de este producto cuando K tiende a infinito, y ahí es donde para ciertas lambdas K, recuerdan que decíamos que la norma de esta familia biortogonal la podía acotar justamente por 1 entre J' de lambda K. Y cuando la serie de 1 entre lambda K era convergente, yo demostré esta cota con de las normas de la familia biortonormal con ¿cómo se llama? Exponencial de epsilon veces lambda K. Y ahí elegíamos epsilon igual a t, el tiempo grande de control que queríamos, entre 2, y obteníamos la desigualdad de observabilidad, o bien obteníamos que nuestro control pertenece a L2 de 0t, que es una de las cosas que deseábamos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos, o sea, es lógico querer estudiar productos de Blaschke. Por esta razón, vamos a introducir lo que se conoce
como el índice de condensación asociado a una sucesión lambda n. Este concepto tiene casi 100 años, se debe a Bernstein y lo introdujo en 1933 para trabajar con polinomios de Dirichlet. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dada una sucesión creciente en los reales, voy a llamar agrupación de condensación, que es como supongo que se dice en español, en portugués no sé, en inglés es condensation grouping, ¿sí? Lo que quiere decir es que voy a hacer grupos donde voy a colocar todos los elementos de lambda K, ¿sí? ¿Y cómo voy a trabajar con estos conjuntos? Bueno, voy a elegirlos de manera que siempre haya elementos de mi sucesión en cada conjunto G sub K. Y quiero, es como una cubierta de lambda, ¿sí? Pero no estoy hablando de una cubierta abierta o cosas de ese estilo. Simplemente estoy tomando conjuntos que cubren a todo lambda, pero además en cada uno de ellos hay por lo menos un elemento en lambda, ¿sí? Y además, cuando yo tomo la intersección, pues voy a tener cierto número de elementos cuando yo intersecto a lambda con este conjunto G sub K, ¿sí? Entonces vamos a tener mis elementos, ¿cuántos son? Pues P sub K. Voy a pedir que el límite, cuando K tiende a infinito, de PK entre lambda NK, sea igual a 0. O sea, esto no puede ir creciendo. O sea, no voy a permitir que cuando K tiende a infinito, estas intersecciones cada vez tengan muchos y muchos y más y más y más, ¿no? Número de elementos. O sea, va a estar de manera que esto tiende a infinito. Ya sabemos que lambda NK tiende a infinito, ¿sí? Bueno, ya además voy a pedir que el límite del, digamos, último elemento de mi sucesión entre lambda NK valga 1, cuando K tiende a infinito, ¿sí? Eso es para llamar a esta forma, digamos, de cortar los elementos de la sucesión lambda, una agrupación de condensación. Bueno, entonces, si tengo una agrupación de condensación, voy a asociar a cada elemento de esta agrupación un número que se va a llamar el índice de condensación de mi agrupación, de este conjunto, ¿sí? Y entonces, ese índice de condensación va a ser el supremo voy a estar trabajando con el número de elementos que tengo en GK de 1 entre el módulo de lambda n sub k más L, y aquí pues voy desde 0 hasta PK porque estoy con todos los elementos que tengo en GK. ¿De quién? Pues del logaritmo natural de P sub K factorial, que son los elementos que tengo, entre P' en GK, donde este es un producto finito, justamente con los ceros, o sea, haciendo ceros con los elementos de GK, ¿sí? Es parecido al producto, o sea, como el numerador del producto de Blaschke, ¿sí? ¿Y qué sabemos? Bueno, pues que P' en lambda NK más L, pues va a ser este producto con J distinto de L. Además, voy a definir el índice de condensación del todo el agrupamiento, o sea, de toda la clase G
pues va a ser un número, que es delta de G, que va a ser el límite superior, ¿sí?, de los índices de condensación de cada conjunto. Y voy a llamar índice de condensación de toda la sucesión al supremo de todos los índices de condensación, pero sobre todas las agrupaciones de condensación que puedo tener de una sucesión lambda K. Yo puedo tener una agrupación y tú otra. Entonces tenemos que elegir esto pues como un supremo de este conjunto. Bueno, es muy importante ver que si estos conjuntos que me hacen mi agrupación de condensación, si todos tienen un único elemento, o bueno, cada uno de ellos que tenga un único elemento, pues su índice de condensación es 0. Y como estamos tomando un supremo, y bueno, un límite superior y después un supremo, pues el índice de condensación de una sucesión siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Hay muchos resultados relacionados con este índice de condensación sobre la forma de agrupar, pero no me voy a meter en ello. El que esté interesado, les mando las notas de Farida Marcoya, donde viene eso con detalle, ¿sí? No para un curso de 4 semanas, no me puedo detener tanto tiempo en estos resultados. Quiero que veamos más bien cómo utilizar este índice de condensación y por qué va a ser útil y por qué pues, nos ayuda cuando estamos resolviendo problemas de control. Bueno, unido a este índice de condensación, vamos a introducir una función que se llama función interpolante, que en ciertas ocasiones nos va a permitir calcular el índice de condensación, porque podemos tener el concepto en abstracto y luego calcula el índice, ¿verdad? Eso es una cosa a veces más complicada. Entonces necesito nuevamente otros conceptos. Entonces vamos a decir que una sucesión de números reales positivos es medible si existe un número mayor o igual que 0, pero no infinito, de manera que el límite cuando n tiende a infinito de n entre lambda n, pues es finito, ¿sí? Y si D existe, le vamos a llamar la densidad de lambda. Y vamos a llamar densidad máxima de lambda, va a ser el ínfimo de todas las densidades de todas las sucesiones medibles que contengan a lambda, porque lambda puede estar insertado en otra sucesión medible. Y entonces ahí puedo calcular esta densidad. Bueno, pues a todas esas densidades les puedo tomar el ínfimo, ¿sí? Es una manera de tomar algo más preciso y a ese le vamos a llamar la densidad máxima. Bueno, si no existe una sucesión medible que contenga a lambda, vamos a decir que la densidad máxima es infinito. Incluso podríamos decir que la densidad es infinita, ¿verdad? Porque estoy pidiendo que D sea finito. ¿Sí? Bueno. Todos conocemos la función de conteo que a mi familia lambda n, pues le puedo asociar para cada número real la cardinalidad del conjunto de lambdas en mi familia que estén por abajo de R. Entonces sabemos que esta función de conteo es no decreciente. Bueno, pues se puede demostrar, está en las notas de Farida Marcoya, que si lambda es medible con densidad D,
pues esto va a suceder si, solo si esta función de conteo evaluada en R entre R y tomando el límite cuando R tiende a infinito, pues vale justamente la densidad. Entonces, está muy relacionado este concepto de densidad con cuántos elementos tengo en estos conjuntos, ¿no? Tiene que ver con la cardinalidad, de alguna manera, cómo se me agrupan en estos. Bueno, aquí viene la función que nos va a interesar, y es si yo tengo una sucesión lambda n, le puedo asociar una función, que es un producto. Ahora, antes teníamos productos de 1 menos lambda entre producto de 1 más lambda, y ahora tengo producto de 1 menos lambda cuadrado entre lambda n al cuadrado, que es lo mismo que el producto de 1 menos lambda entre lambda n por 1 más lambda entre lambda n. ¿De acuerdo? Pues bueno, va a resultar que una condición suficiente para que esta función interpolante esté bien definida para todo lambda en los complejos es que mi sucesión tenga una densidad maximal finita, ¿sí? No se vale que esa densidad maximal sea infinita. Y una forma de calcular el índice de condensación en este caso es que si la densidad, si tengo una sucesión medible con densidad finita, entonces su índice de condensación va a estar dado ¿por qué? Pues por algo que puedo calcular relacionado con la función interpolante, ¿sí? Entonces, el índice de condensación va a ser el límite superior cuando K tiende a infinito del logaritmo natural de 1 entre el módulo de C' en lambda K entre lambda K. O sea, hay una manera de calcularla. Entonces vamos a ver ejemplos, porque así, en decir, pues el índice de condensación, la función interpolante, todo esto, pues no sirve de nada, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con control? Nos vamos a preguntar. Bueno, pues primero vamos a ver cosas, ¿sí? Hemos visto a lo largo de las 3 aulas anteriores condiciones del tipo gap, ¿no? Estamos pidiendo que lambda n más 1 menos lambda n sea mayor o igual que sigma, que es un número real estrictamente positivo, ¿sí? Bueno, pues se puede demostrar, nuevamente está en las notas de Farida-Markov ya, ¿sí? Que estas sucesiones tienen densidad máxima menor que 1 entre sigma y su índice de condensación, esto es muy importante, su índice de condensación es 0. Nosotros demostramos que cuando tenía yo unas sucesiones cuyo tenía gap y que 1 entre lambda n fuera sumable, yo podía construir esta familia biortonormal a las exponenciales, ¿sí? A e a la menos lambda n t. Y además podía hacer estimaciones. Lo que quería decir es que tenía control a 0 para todo tiempo positivo. Pues eso va a estar relacionado con que el índice de condensación es 0. Lo vamos a ver, ¿eh? No. Otro ejemplo, si yo tengo lambda n igual a n a la alfa con alfa positivo, pues vamos a tener que la densidad es infinita si alfa está entre 0 y 1. Va a ser 1 si alfa es igual a 1 y va a ser 0 si alfa es mayor que 1, ¿sí? Y si alfa es mayor o igual que 1,
por la convexidad de que a X le asocio X a la alfa en cero infinito, voy a tener una condición de gap, que es como la que vimos antes, ¿no? O sea, cuando yo comparo lambda n más 1 con lambda n, quiero que eso sea estrictamente mayor que cierto número positivo, y eso se tiene cuando estamos en alfa mayor o igual que en 1. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues lo que decíamos, que en esa situación el índice de condensación es 0. Bueno, lo que va a suceder es que si alfa está en 0,1, entonces el índice de condensación de la sucesión es infinito, puesto que la densidad es infinita. Y entonces, bueno, eso va a implicar que no hay control, ¿no? Pero eso de algún sistema, ¿no? Bueno, si por ejemplo tenemos una familia que es n a la alfa y la otra familia, bueno, puedo acomodar mis lambda n, los pares son n a la alfa, los impares son n a la alfa más e a la menos n beta, pues vamos a tener distintos índices de condensación. El índice de condensación va a ser 0 si estamos entre 0 y beta está entre 0 y alfa, va a ser 1 si beta es igual a alfa y va a ser infinito si beta es mayor que alfa, ¿sí? Y ¿qué tenemos? Bueno, pues que la condición de salto, la condición de gap, no se va a verificar, ya que siempre que agarre un elemento de mi sucesión en los impares menos el anterior, que es en los pares, pues el límite es, o sea, esa diferencia siempre va a ser E a la menos n beta, que cuando n tiende a infinito, pues tiende a 0, ¿sí? Entonces no hay gap en este caso. Y vamos a tener que la sucesión va a ser medible si con densidad 1, si alfa es igual a 1, y 0 si alfa es positiva. Entonces, bueno, tenemos aquí muchos resultados. Ahora, el ejemplo que puse de 2 ecuaciones de calor acopladas con diferentes coeficientes de difusión, lo que nos daba era 2 familias de exponenciales o una familia con 2 exponenciales de distinta forma. Aquí llamo a las pares n cuadrada y a las impares pues son alfa por n cuadrada. Recordamos que teníamos e a la menos n cuadrada t y teníamos e a la menos alfa n cuadrada t con alfa mayor que 0. Entonces, aquí no estoy tomando el caso alfa igual a 1, ¿eh? Ese es donde aparece t veces las exponenciales. Si alfa es distinto de 1, pues queríamos ver en ese caso qué pasaba si su raíz cuadrada no era racional, porque ya sabemos que si es racional no hay ni siquiera control aproximado. Entonces nos preguntamos qué pasa si raíz de alfa no es racional. Bueno, algo que demostramos, está en nuestro artículo de 2014, es que para cualquier valor entre 0 e infinito, incluyendo infinito, que yo dé, siempre puedo encontrar un valor de alfa donde raíz de alfa no es racional
y que el índice de condensación de mi sucesión valga delta, ¿sí? En particular, si raíz de alfa es un número algebraico, les recuerdo que ser un número algebraico es ser raíz de un polinomio con coeficientes racionales, ¿ok? Entonces, si resulta que raíz de alfa es un número algebraico, entonces el índice de condensación va a ser igual a 0. Y esto lo que nos va a dar es control para todo tiempo positivo. Nuevamente, la demostración de este resultado usa teoría de números. Esto es, bueno, a mí me gusta decir siempre que no hay que despreciar ningún área de las matemáticas. Nunca sabes cuándo te va a ser de utilidad. ¿Sí? Muchas veces uno cree, ay, a mí teoría de números, ¿para qué? No sirve. No, bueno, pues de repente aparece. Y bueno, pues uno hace investigación y no pone las condiciones que uno necesita o lo que uno sabe. Van a aparecer cosas y a veces pues uno se tiene que poner a estudiar cosas o colaborar con gente de otras áreas, digamos, de las matemáticas, ¿no? Porque pues aparecen problemas interesantes y que, bueno, pues hay que intentar resolverlos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estos resultados que tienen que ver con el índice de condensación? Porque nuevamente a nosotros lo que nos interesa es resolver problemas de control. Bueno, pues el primer resultado es que si lambda n es una sucesión creciente de números positivos de inversa sumable, pues el índice de condensación va a ser, pues justamente ese límite, bueno, no calculamos el límite, pero calculamos J' de lambda K, ¿verdad? Entonces está relacionado con J' de lambda K y el índice de condensación va a ser el límite superior cuando K tiende a infinito de logaritmo natural de 1 entre el valor absoluto de J' de lambda K entre lambda K. Eso nos va a dar una estimación de la familia biortogonal que vimos el aula pasada, ¿sí? Lo que nos va a decir es que para todo epsilon mayor que 0 va a existir una constante de manera que fica en norma L2 de 0t va a estar acotada y aquí aparece el índice de condensación. ¿Sí? Este épsilon nosotros siempre lo podemos elegir, pero este índice de condensación no lo podemos elegir. Eso es inherente a la sucesión que hemos tomado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba en el aula pasada? Pues D de lambda, el índice de condensación era 0. Y entonces aquí yo podía sustituir por T entre 2 y lograba mi desigualdad de observabilidad o mi control en L2 para ese tiempo. ¿Sí? Si yo me fijo en el sistema que puse antes, tengo aquí alfa, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Pues si raíz de alfa no es un número racional, por lo que les comenté antes, yo siempre, dado delta, puedo conseguir un valor de alfa de manera que este índice de condensación sea delta. Y vamos a tener que el sistema de ecuaciones acopladas
va a ser controlable a cero para todo tiempo estrictamente mayor que mi índice de condensación. Eso viene justamente de esta estimativa, ¿no? No puedo, este epsilon es positivo, yo no puedo deshacerme de este delta de lambda en las normas. Entonces vamos a tener que mi sistema es controlable a cero para todo tiempo mayor que el índice de condensación. En particular, esto, ¿qué me está diciendo? Que el contraejemplo que yo demostré con Florian Luca, en realidad es que el índice de condensación era infinito. O sea, no hay nunca control a cero. ¿Sí? Sin embargo, puedo construir valores de alfa de manera que delta de lambda sea el valor que yo quiera y voy a poder controlar mi ecuación, mi sistema de dos ecuaciones a cero para tiempos mayores que mi índice de condensación. Entonces, bueno, estas son las dos preguntas, ¿no? La pregunta es si existe alfa en cero infinito tal que el índice de condensación sea positivo, y si la respuesta es positiva, ¿qué pasa con el control a cero cuando estoy en un tiempo menor que el valor del índice de condensación? Entonces, bueno, pues lo que les comentaba es que para todo valor en cero infinito, voy a poder encontrar una alfa de manera que el índice de condensación sea ese valor, entonces pues tendré tiempos mínimos de control. O sea, eso lo que me está diciendo es que o nunca voy a poder controlar porque es posible que esta C sea igual a infinito, o que puedo controlar, pero necesito un tiempo suficientemente grande, ¿sí? Un tiempo mayor que este índice de condensación. Y la segunda pregunta que tenemos es, la pregunta, pues el resultado que tenemos es que no hay controlabilidad a cero para tiempos menores que el índice de condensación. Bueno, esto está en este artículo de 2014 con Farida Marcoya, Asia Ben Abdalá y Manuel González Burgos, si alguien quiere entrar y verlo con más detalle. Es muy técnico para un curso de esta duración, no me pareció apropiado ver esos resultados en profundidad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, ya no lo pude pasar a español, disculpa, pero se entiende perfecto. Vamos a ver otro ejemplo de problema de momentos, de problema de control frontera, ¿sí? Y alguien, creo que fue en la segunda aula, me preguntaba que qué pasaba en dimensiones superiores. Justamente este caso es en dimensiones superiores, de hecho es un resultado de Fattorini, creo que de 1975. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir nuestra región donde va a estar puesta la ecuación del calor. Va a ser un cubo, un rectángulo en dimensión 2. Y voy a tomar ahora una ecuación del calor con un control en una parte de la frontera. ¿Sí? Con un control en una parte de la frontera. Y un dato inicial. Nuevamente pido el dato inicial en H-1 de omega porque mi control está en L2
Esto ya lo habíamos hablado anteriormente y es debido a la regularidad de las soluciones cuando yo tengo un término en la frontera en L2, nada más. Si yo quiero poner dato inicial en L2 y que mi solución esté en L2, tengo que poner esta V en H, un medio de la frontera. O sea, tiene que ser la restricción a la frontera de una función más regular. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando en L2, en principio considero datos en H-1. ¿Dónde voy a controlar? Bueno, yo no quiero controlar en toda la frontera, yo quiero controlar únicamente en un lado de la frontera. O sea, voy a controlar en cuando la segunda coordenada vale 0 a lo largo de todo el intervalo 0A, ¿no? Que es parte de mi frontera. Y bueno, pues aquí estamos con el laplaciano, ¿no? Bueno, como les comentaba, bueno, en estas condiciones, si tengo un dato en L2, en la frontera, y mi dato inicial está en A-1, la solución va a estar en L2 de el producto cartesiano de 0t con omega y va a ser continua de 0t a H-1. Tenemos, como en los problemas anteriores, relacionado el problema adjunto, que es un problema que va atrás en el tiempo. Y aquí consideramos datos en el dual del problema original, o sea, el dato inicial va a estar en H-1,0 de omega. En estas condiciones, mi solución del sistema adjunto va a estar en L2 de 0t a valores en H2 de omega y va a ser continua de 0t a valores en H10 de omega. Y tenemos este tipo de estimativa donde las normas son continuas respecto a la norma del dato inicial. Bueno, entonces voy a darles una idea de la prueba del resultado que demostró Fattorini en 1975. Y es que si T es positivo y U0 pertenece a H-1 de omega, pues vamos a encontrar un control V en L2 de la frontera. Acuérdense que estamos solamente en la segunda variable igual a 0 y en el intervalo 0A, de manera que U de T es igual a 0, ¿sí? O sea, estamos controlando en una de las caras del cubo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como hemos estado haciendo estos días, es reducir el problema de control a cero a un problema de momentos. Entonces, lo que necesitamos o vamos a necesitar son los autovalores y autofunciones del laplaciano Dirichlet en este cubo. Estas se pueden calcular y se puede ver que los autovalores son estas lambdas que dependen de K y de L, donde tengo que lambda K sub L, eso es porque podemos escribir por variables separables ¿cómo se llama? Los autovalores, porque estamos en este rectángulo, ¿sí? Y nos va a quedar esto pi cuadrada entre a cuadrada por k capa cuadrada más pi cuadrada entre b cuadrada por l cuadrada y las autofunciones asociadas es una base ortonormal de L2, o sea, tenemos una base de RIS, de L2 en x, en la variable x, ¿sí? Que ahora es x y, ¿sí? Donde van a ser seno
de pi k entre AX por seno de pi L entre B, Y. Entonces son este producto con una constante enfrente para que sea ortonormal. ¿De acuerdo? Y las soluciones se pueden escribir como exponenciales de menos lambda k L en t menos t, nuevamente porque es una ecuación retrógrada en el tiempo, entonces me queda un exponencial en t mayúscula menos t por el producto interior del dato inicial por la familia de senos en K y en L por, este es el producto interior, estos son números que dependen de K y de L, por este seno de K, pi L, ¿no? Entre A y entre B. ¿Sí? Esto depende de los senos por el seno en K, el seno en L, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues que para los datos en haga menos 1 para la ecuación directa y en haga 1, 0 para la ecuación retrógrada, nuevamente multiplicando, integrando esto que hemos estado haciendo continuamente, pues yo voy a obtener que mi solución al tiempo t por el dato inicial de la otra, porque estaba para atrás en el tiempo, que va a ser pues el dato inicial en 0 para la ecuación directa, la que quiero controlar, por phi en el tiempo 0 para la ecuación adjunta, menos este término que sale de la integración por partes en espacio. Y aquí me aparece una derivada normal. Bueno, si yo veo quiénes son estas exponenciales y los senos de K pi L, pues esta igualdad la puedo escribir como esta, ¿sí? Y nuevamente, como estoy queriendo conseguir U de t igual a 0, pues esto se me transforma en un problema de momentos. Es decir, este término, dado un dato inicial U0 en haga menos 1, yo puedo calcular esta cosa, va a ser un número que depende de K y de L y del tiempo, y voy a tener este término donde me aparece la exponencial en el tiempo por una derivada normal en de quiénes, de estas funciones seno de K pi X entre A cuadrada, en fin, estas que teníamos como base de RIS en el rectángulo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos lo que vale la derivada normal únicamente en la región de control, porque en la otra parte todo es 0, o sea, nada más estoy viendo en esta parte de la región de control, obtengo que esta derivada normal, hay un coseno, ¿sí? Que aparece con la capa y el resto, no, con la L, perdón, y el resto me sigue apareciendo un seno de pi a k x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que queremos resolver? Bueno, pues yo quiero resolver la integral de 0 a t de las exponenciales con el seno de pi entre a, k, x, esta v de tx integrada respecto a la de t, ¿sí? Pues quiero que eso sean unos numeritos, ¿sí? O sea, esos son algo que quiero
conseguir. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, pues quiero resolver este problema de momentos. O sea, en 20 tengo del lado derecho cosas conocidas. Esto depende de K y de L y del tiempo, como nos había sucedido antes. Y del lado izquierdo ahora tengo una integral doble con una función seno que conozco, ¿sí? Y estas exponenciales en el tiempo. Y ahora, ¿qué busco? Pues busco este control. Hice el cambio de variable nuevamente con v de t menos t para poder escribirlo más fácilmente, ¿sí? Es este cambio de variable. No se queda. Bueno, ese cambio de variable, eso me dice que esta función omega barra es mi control, ¿sí? Y sabemos perfectamente quién es phi k de x, pues es con el coeficiente seno de pi entre a por kx para toda x en 0a. Y esto pues también es un número conocido, como ya habíamos dicho antes. ¿De acuerdo? Bueno, pongamos que yo soy capaz de construir una familia aquí. A ver, ¿qué necesito? Ahora, ya no, antes, a ver, hemos visto dos ejemplos de cosas. Hemos visto exponenciales a la, por ejemplo, menos n cuadrada t y a la menos n cuadrada t por t, ¿sí? T veces a la menos n cuadrada t, a la menos n cuadrada t. Y ahora, ¿qué necesito? Pues ya no tengo un polinomio en t, tengo funciones seno de pi entre a kx que multiplican a estas exponenciales en tiempo, pero claro, ahora estoy en 0a por 0t, ¿sí? Bueno. Si yo logro construir ahora una familia bi-ortogonal GKL a esta familia en 0t por 0a, o sea, estoy en otro espacio, ya no solamente depende del tiempo, sino del espacio, entonces encuentro una solución formal, al menos, que me dice que mi control omega barra va a estar dada por esta serie en K y en L de mis exponenciales temporales, por los numeritos que yo quería encontrar, por mi familia ortonormal KL en T y en X, ¿sí? Bueno, la pregunta es si esta familia va a pertenecer en L2 de 0t por 0a. ¿Y eso con qué está ligado? Bueno, pues con qué pasa cuando k cuadrada más l cuadrada tiende a infinito. ¿Por qué? Porque, bueno, pues para las bajas frecuencias, digamos, pues primero sumo y pues sumo lo que me dé y eso va a ser sumable. El problema es en el límite, ¿verdad? Que no tenemos por qué tiene que estar en L2 de 0t por 0a. Bueno, el resultado es positivo y eso es lo que probó Fattorini, y es que esta familia admite una familia biortogonal que KL que satisface pues lo que habíamos venido haciendo antes, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante notar que esta familia exponencial ya no va a admitir una sucesión biortogonal en L2 de 0t. O sea, no puedo plantear esto
en L2 de 0T. Tenemos que tomar L2 de 0T por 0A, ¿sí? Y eso se tiene a que la serie de los inversos es infinito y vimos el teorema, no me acuerdo si fue en el aula 1, creo que fue un teorema de Schwartz donde nos decía que entonces no voy a tener esta familia minimal, ¿verdad? Y tenemos que este lema me dice que, sin embargo, cuando yo multiplico por esta familia de senos, entonces sí voy a tener una familia biortogonal en L2 de 0T por 0A. Bueno, es un poco tarde, pero en fin, vamos a ver un poco cómo se ve. Bueno, pues la cuestión es que tenemos que construir esta familia biortogonal utilizando variables separadas. O sea, la familia que yo quiero, a la que le quiero es conseguir una familia biortonormal, está dada en variables separadas. Tengo una parte que depende del tiempo y una parte que depende de X. Entonces, pues yo le escribo así, como un producto de una función que depende del tiempo por una función que depende del espacio. Y ¿qué necesitamos tener? Pues que cuando yo multiplique por esto, pues me va a desaparecer una de las integrales, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una función que depende de x. Cuando multiplico por psi kl de x, pues esto me va a quedar nada más una integral en el tiempo y me va a quedar la parte del integral en el espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos deltas de Kronecker de este tipo, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué sabemos? Que si yo dejo fija K mayor o igual que 1, la familia en L es una familia de exponenciales cuyos exponentes son crecientes y que además la serie de los inversos es convergente. ¿Por qué? Pues porque tenemos una propiedad de gap, ¿sí? Y entonces, ¿qué me está diciendo? Pues que tenemos para cada lambda K, el índice de condensación es 0, ¿sí? Bueno, de hecho, me voy a fijar en intervalos muele menos que, muele más que, ¿sí? Y si que es suficientemente pequeño, independientemente de K, vamos a tener que esta intersección con la familia lambda K, pues va a ser justamente mu L. Y vamos a tener una agrupación de condensación óptima, que no lo vimos, pero ya era mucho material, ¿sí? Y puedo calcular el índice de condensación en cada agrupamiento, ¿de acuerdo? Y vemos que es 0 el índice de condensación. Y entonces, como el radio de estos intervalos que dependen de K son independientes de K, vamos a tener la estimación con epsilon a la lambda KL para la parte ortonormal en L2 de 0T. Y con esto, pues concluimos la construcción de esta familia, porque el otro es el seno que tiene norma 1, ¿no? Entonces no hay ningún problema con eso. Bueno, pues esto es lo que quería
que viéramos hoy. No sé si tienen preguntas.